Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Jesús Farías. Él es ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Saludos, Andrina. Muchas gracias por la invitación. Han pasado menos de 24 horas desde que se hicieron los anuncios que tanto esperaban los venezolanos y que existía tanta presión por parte de economistas de la urgencia de tomar medidas que resuelvan la crisis económica. El día de ayer el presidente de la República trataba diversos temas que se pudieran resumir en 6 ejes fundamentales. Yo quisiera que paso a paso fuéramos analizando cada uno de estos ejes y sobre todo cuál es el impacto que va a tener esto para la economía, qué se puede esperar a partir de estos anuncios que ya tiene sus distintos análisis. Ya hay entes gremiales como Fede Cámaras, con Industria y también la Asamblea Nacional que se han pronunciado al respecto. Quisiera que analizáramos los ejes y al final contrastáramos su opinión con las posturas que tienen estos entes gremiales. Sí, en primer lugar pienso, para que nuestro pueblo esté en sintonía real en relación a lo que está ocurriendo, explicar la dimensión de la crisis y las causas de la crisis. Hay una situación grave, muy grave, de emergencia. El presidente Nicolás Maduro lo explicó ayer, yo lo puedo sintetizar de la siguiente manera: una caída brutal de los precios del petróleo. Hemos perdido en 1 año y medio el 70% de nuestros ingresos petroleros. Eso es un impacto terrible en cuanto a las divisas que obtenemos y en cuanto a los ingresos fiscales. Eso ya de por sí generaría en cualquier otra nación un terremoto. Nosotros lo hemos podido contener y con estas medidas vamos a poder absorber ese efecto muy nocivo para la economía y para la sociedad. En segundo lugar, un modelo económico que se ha sustentado a lo largo del siglo XX y lo que va de este siglo en la renta petrolera, en ingresos que provienen del exterior, son muy volátiles, somos muy vulnerables ante lo que ocurra en la economía mundial. La economía mundial vive una crisis terrible y eso nos ha impactado. El modelo ya no funciona, no es el modelo socialista, como algunos dicen, es un modelo rentista, un modelo dependiente y un modelo también, podemos definirlo, capitalista. Eso fracasó y ese fracaso se ha traducido también en esta situación. Y un tercer elemento, que ese es más polémico, y nosotros estamos convencidos de que existen estrategias e impactos desestabilizadores sobre nuestra economía que persiguen un cálculo y un objetivo político, que es derrocar al gobierno, lo que hemos definido la guerra económica. Y Dollar Today es una figura emblemática a la cual el presidente Nicolás Maduro le dedicó ayer varios comentarios. Y sobre todo, la condena crítica. No puede ser que un grupo de empresarios absolutamente inescrupulosos, por el afán de obtener ganancias realmente exorbitantes, sostengan y sometan a la población del país a una situación de angustia por el acaparamiento, por la especulación y por el contrabando que estamos viviendo. Esos elementos conforman una situación de crisis, una situación de emergencia. Ante una situación de emergencia, el gobierno responde no solamente con un decreto de emergencia, que ya es un elemento que ha sido analizado suficientemente, sino con un programa, con un plan, con una política económica de emergencia y con carácter integral, que como todos ya sabemos, tiene 6 componentes fundamentales. Ministro, se ha hablado mucho y se ha puesto un acento particular, sobre todo en el tema de Dollar Today como un agente externo que está agrediendo la economía nacional. Pero muchos venezolanos se preguntan cómo una página web, cómo a través de las redes sociales se puede desestabilizar la economía. Y también hay otro tema que es el enfoque del abordaje de esta crisis económica. Para muchos, el enfoque que ha dado el gobierno nacional está dirigido al esfuerzo por la distribución y no al tema de la producción. ¿Se tiene una visión clara de la urgencia que hay para reactivar el aparato productivo nacional? Correcto. Primer comentario con Dollar Today. Dollar Today es un proyecto político. Eso lo hemos denunciado en muchas oportunidades. La punta de lanza de una política desestabilizadora que tiene expresiones concretas en lo mediático, en lo político, en lo económico, en lo social.
en el país y fuera del país. Hay sectores muy radicalizados que aspiran a obtener el poder, conquistar el poder a cualquier costo, incluso sometiendo a la población a situaciones de mucha precariedad. La inflación, que ha llegado a niveles récord desde el punto de vista histórico, obedece en enorme medida a la especulación. Y la especulación se explica fundamentalmente por esto que te voy a explicar. La tasa de cambio que fija el comportamiento de la economía venezolana no es con la que se transa la mayor cantidad de divisas en este país, es la de Dollar Today. Se calcula que con Dollar Today se transa el 15% de todas las divisas que se invierten o de una u otra manera se gastan en el país. Pues bien, ese es el rector de toda la economía. Nadie tiene que ver con Dollar Today, pero sin embargo pone sus precios de acuerdo a ese valor. Eso dispara la inflación. Y la inflación trastorna a toda la sociedad. Y nosotros, bueno, si nos declaran la guerra, nosotros haremos todo lo posible para que esa guerra económica no impacte a la población. Las medidas económicas tienen mucho que ver con el ámbito distributivo de los alimentos. Ese es el primer punto que planteó el presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente la distribución, también la producción. Estamos absolutamente de acuerdo que hay que producir más, mucho más de lo que estamos produciendo actualmente, pero también tenemos que distribuir mejor los alimentos y aquí vamos a hacer un esfuerzo sustancial. Precisamente usted está tocando lo que sería el primer eje que aborda el tema alimentario. Se está hablando de centralizar todo el sistema de distribución de alimentos y toda la red pública. Pero también había un señalamiento particular que hacía el presidente de la República refiriéndose a la red bicentenaria. Pero muchos venezolanos también recordaron que esa red de abastecimiento era privada y que fue expropiada. ¿No lleva esto a una reflexión al Ejecutivo Nacional? No, nosotros estamos reflexionando y revisándonos permanentemente. Cuando se tiene en las manos una tarea tan delicada y de tan alta responsabilidad como es gobernar un país, se hace con la intención de impulsar un conjunto de líneas de acción que encarnen intereses definidos previamente. Los nuestros son los del pueblo venezolano y la necesidad de que la nación se desarrolle como un todo. Tenemos que decir que por primera vez hay un gobierno que encarna esos intereses en toda la historia del país. Pero nadie está exento de errores. Cometemos errores, ¿no? Y tenemos que revisarnos permanentemente y tenemos que corregirnos. Estamos en un proceso de profunda rectificación. Y esto no es la primera vez que lo hace un gobierno chavista. El presidente Chávez, el comandante Chávez, nos dejó una consigna que era prácticamente una política. Golpe de timón, teníamos que dar un viraje muy importante en muchos ámbitos de la sociedad venezolana. La lucha contra las corruptelas, contra el burocratismo, contra la ineficiencia, bueno, todo eso se encarna allí, en Abasto Bicentenario. Teníamos que atacarnos, teníamos que atacar ese cáncer. Quizás nos puedan criticar y decir, lo tuvieron que haber hecho antes. Bueno, asumimos esa crítica, pero lo estamos haciendo ahora, sobre todo para darle una respuesta eficiente al pueblo venezolano. Ministro, para hacer eficiente la entrevista y poder abordar todos los puntos, yo quisiera que brevemente me hablara de el nuevo sistema de fijación de precios. Este tema del control de precios para muchos en parte ha sido determinante del desabastecimiento de ciertos rubros de producto porque resultaba ilógico que algunos productores establecieran líneas de comercialización y producción a pérdida. ¿Cómo garantizar que este nuevo esquema de fijación de precios no se convierta en un control que se desvanezca de la mano con la inflación? Mira, primero un comentario a tu pregunta. La forma de fijar el precio seguramente tenga algún impacto en los niveles de producción y en los niveles de distribución, no me cabe la menor duda. Pero después viene el tema ético. Productores, distribuidores, mafias, más que empresarios, mafias, pero que producen y distribuyen, con subsidios, con todas las garantías, con ganancias, pero ven la oportunidad de irse a ganancias absolutamente escandalosas por su dimensión y lo sacan del país por la vía del contrabando, traen las divisas y las cambian en el mercado negro. Es decir, que someten al pueblo a una situación de penuria solo por el afán de maximizar sus ganancias. Esa ley que rige la mentalidad absolutamente especulativa, nosotros la tenemos que detener en este país. Ok, es un mal que existe, pero yo te quiero decir, esa fuerza que mueve la economía es el principal factor que ha determinado la situación que tenemos en este momento. Nosotros tenemos que contribuir a superar esto, eso es correcto. Las políticas económicas es para enderezar entuertos,
Si hemos utilizado políticas en el pasado y no han servido para eso, tenemos que adecuarlas. ¿Para qué sirve la política que regula? No vamos a hablar de fijación de precios, que regula los precios. Sirve para evitar estos niveles de ganancias escandalosas, especulativas, que no crezcan más de lo que racionalmente debe obtener un empresario para poder seguir funcionando. Pero también estamos conscientes que hay precios que están rezagados, que tienen que ser actualizados, que tienen que ponerse en sintonía con la realidad, y estamos conscientes que el sistema de precios es una palanca muy importante para que la economía pueda funcionar, empresas públicas y empresas privadas. Esta nueva fase de la administración de los precios por parte del Estado tiene que ver con un mayor realismo y una mayor objetividad a la hora de establecer esos márgenes de ganancia y esos márgenes de precios. Que los precios existan no para asfixiar a las empresas, sino para que éstas tengan estímulo para elevar su producción y su productividad. También en un tono autocrítico, el presidente hacía mención de que en estas mesas de trabajo que se habían establecido con productores nacionales, muchos le decían, no podemos activar más la producción porque las empresas básicas del Estado no nos dan los insumos para poder activar nuestras líneas. ¿Desde qué punto se está trabajando para hacer esta verificación en las empresas básicas y que tengan los insumos? Y también aquí se da lugar para otro planteamiento. ¿Cómo hacer con las deudas que muchos empresarios tienen con proveedores y que ya no tienen líneas de créditos para poder mantener esas líneas de producción? Mira, los motores que se han convocado, 14 total, buena parte de ellos están relacionados con la economía productiva. Y ahí en la economía productiva están las grandes empresas del Estado, como Sidor, Pequibén, las de aluminio, las briqueteras, etcétera. Ahí tenemos que reconocer que hay un funcionamiento inaceptable, que a nosotros no nos deja satisfechos, que está muy por debajo de las expectativas. Son grandes motores de la economía. Cuando no funcionan a gran intensidad, por supuesto que la economía baja su ritmo. Estamos conscientes de que tenemos que elevar allí. Ya se tiene un diagnóstico. Ahí hay problemas de diferente naturaleza, desde la gestión hasta el financiamiento y el problema de la inversión para el mantenimiento y para su desarrollo. Ahora, yo creo que es una de las iniciativas más importantes. Nos estamos enfocando nosotros a las tareas concretas para impulsar y para superar problemas concretos. Sidor, Pequibén, empresas de las cuales dependen parques industriales enteros. Bueno, los vamos a recuperar. ¿Cómo los vamos a recuperar? Con financiamiento en divisas y en bolívares, con un nuevo modelo de gestión donde los trabajadores tendrán un gran protagonismo y nosotros, a partir de indicadores permanentes, podremos ir evaluando su relación y sobre todo vincular a todas esas empresas grandes del Estado con las empresas pequeñas que gravitan en torno a ellos, para de esa manera diseñar un poderoso aparato productivo que con una industria moderna esté en capacidad de conquistar mercados internacionales, además de abastecer la demanda interna. Es un gran desafío y nosotros asumimos el desafío, y a partir de lo que hemos visto en estos motores estamos absolutamente convencidos de que hay un gran problema, pero sobre todo hay posibilidades que superan en mucho el desafío que tenemos nosotros por delante. El tercer, cuarto y quinto punto tal vez han sido los que tienen un acento más particular en lo concreto. El nuevo esquema de precios de la gasolina, llevaba 20 años el precio de la gasolina congelado, ya se había abierto un debate nacional acerca de la necesidad del incremento del costo, porque también se tomaba en cuenta que el Estado estaba produciendo y distribuyendo la gasolina a pérdida, y también quedó un tema en el aire: se va a incrementar el precio de gasoil, que es el que se utiliza para transporte de carga. ¿Cuál pudiera ser el impacto inflacionario de esto en la economía? Y también otro punto importante es el nuevo sistema de captación e inversión de divisas. El presidente hablaba de trabajar con otras monedas, el yuan, el rublo. ¿De qué manera se va a hacer esto? Y el quinto punto es el plan reforzado de empleo y protección de sueldos, el incremento del sueldo mínimo y el impacto que esto puede tener en la economía. Estos tres puntos quisiera que los abordáramos brevemente. Mi opinión particular, y creo que aquí coincidimos mucho, pero particularmente mía, es que la lectura principal, la más importante que tiene la locución y los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro, es la siguiente. Ante una situación de crisis en una nación, el abordaje que hace el gobierno depende mucho de su concepto social, de su filosofía, de lo que lo sustenta, de los intereses que están encarnados y de sus principios.
Pues bien, un gobierno socialista, ante una situación de crisis económica tan grave, asume el reto de superar esa crisis protegiendo al pueblo. Se tomarán medidas, y algunas medidas no serán muy populares. Por ejemplo, tú le preguntas a la población, ¿a usted le gusta que aumenten el precio de X cosas? Y por lo general te van a decir que no, porque lo castigan de una manera, aunque haya compensación. Pero ya la reacción natural es esa. Ahora, ¿qué está haciendo este gobierno? Este gobierno está tomando las medidas cambiarias, las medidas de precios, las medidas tributarias, las medidas sectoriales en la industria, en la agricultura, pero también está adoptando un conjunto de decisiones sociales muy importantes que protegen al pueblo. Toda decisión económica para corregir un entuerto constituye de por sí un impacto social. Este gobierno, que es un gobierno socialista de los trabajadores, aplica medidas para aislar a la población de esos impactos y por eso aumenta los salarios. Los aumenta de una manera muy importante, un 20%, y aumenta el bono de alimentación y prácticamente lo duplica del año pasado para acá. Y después también consolida el tema de las pensiones y desarrolla un plan de empleo. Eso no lo hace ningún otro gobierno. Si aquí estuviera gobernando la derecha, y esto es muy bueno hacerlo, este ejercicio, ¿qué haría la derecha gobernando este país? Lo primero que haría, para finalizar este comentario, es aplicar un conjunto de medidas que dicta el Fondo Monetario Internacional. Estaría entregando la soberanía del país al Fondo Monetario Internacional y después estaría asumiendo el recetario de políticas. ¿En qué consiste? ¿En qué? En privatizaciones, en recortes del gasto social, nosotros estamos impulsando la inversión social, en congelamiento de salarios, nosotros estamos aumentando los salarios, en apertura de la economía para destruir el aparato productivo interno, nosotros estamos haciendo y poniendo el énfasis en el desarrollo de motores que están relacionados con la economía real. Estarían ellos también empecinados en la desregulación del mercado laboral. Nosotros estamos protegiendo el empleo de buena calidad. Fíjate, la caída de la producción es brutal y nosotros aún así defendemos el empleo. Es decir, desde el punto de vista social, aquí hay un enorme contraste y eso lo asume el pueblo. ¿Qué estuviera ocurriendo? Y este es el último comentario. Con un gobierno de la derecha, un día después de algunos anuncios, aquí se hubiera ocurrido un estallido social, como ocurrió hace 2 días, estuvimos nosotros conmemorando un nuevo aniversario de aquella catástrofe que ocurrió, la masacre de un pueblo que salió a protestar por un conjunto de políticas draconianas, terribles, en función de intereses foráneos que castigaban duramente al pueblo. Nosotros no vamos a hacer eso. Siempre trataremos de aplicar las medidas que más se ajusten al sentido común para corregir la economía y este correctivo estará siempre al servicio y nunca en contra de los intereses de la población. El último eje fue el referido al tributario, que no se abordó a profundidad. Pero para muchos venezolanos, cuando se habló del tema de las divisas, algunos estaban esperando la unificación cambiaria, otros estaban esperando que se liberara el control de cambio que está vigente desde el 2003. Muchos tienen dudas acerca de cómo va a ser el sistema flotante y quién va a inyectar los dólares para que este sistema sea competitivo y que no se equipare al dólar paralelo. Sí, mira, nosotros dijimos que tomaríamos medidas de emergencia para una situación de emergencia, pero también aplicaríamos un plan integral. Es decir, no solamente la política cambiaria. La política cambiaria es un punto importante, pero eso no es un punto. La política cambiaria está acompañada por políticas de precios, para redondear, por políticas tributarias. Y aquí el presidente Nicolás Maduro planteó un tipo de cambio dual que simplifica lo que había antes. Una tasa de cambio preferencial para alimentos y para medicinas a 10 bolívares. El CIMADI flotará libremente. Y estas políticas, estas medidas y las primeras señales que dé la economía nacional van a generar confianza. A partir de la confianza y a partir de un conjunto de decisiones que no las puedo explicar por la falta de tiempo, pero le van a dar libertades a los capitales privados a traer sus recursos y va a abrir las puertas para que las inversiones extranjeras acompañen a la economía nacional, acompañen a las industrias nuestras, incluso las industrias básicas, importantes para nosotros. Hay espacio para la inversión foránea con todas las garantías. ¿Existen garantías jurídicas? Absolutamente todas las garantías estarán ofrecidas. Nosotros hemos expropiado empresas. En todos los países del planeta han expropiado empresas. Y en todos los países del planeta llegan las inversiones. Nosotros estamos en una nueva etapa de la recuperación económica, con un protagonismo muy importante del sector privado. Las más grandes empresas privadas están participando en los motores productivos. Hay excepciones.
hay algunos que están pegando gritos y asumen posiciones políticas en contra de un proyecto nacional que es de unidad. Hay un gran problema económico que nos afecta a todos. Lo más lógico es que todos los afectados nos unamos en función de un objetivo que es recuperar la economía sin ningún tipo de restricciones ideológicas, políticas, partidistas. Es un problema concreto. La economía en su recuperación tiene que ser el esfuerzo de toda la sociedad, de los privados, de los públicos, del Estado, de todos los factores. Hay factores que no se han unido a esto por sus posiciones absolutamente desfasadas de la realidad, llenas de egoísmo y, por supuesto, con un propósito grupal. Bueno, la historia a ellos los tendrá que condenar. Y otros actores económicos muy importantes, que en lugar de estar haciendo recomendaciones, dentro de estos motores donde todo el mundo se siente a gusto, ellos lo que hacen es lanzarle un conjunto de dardos y tratar de torpedear este escenario de conjunción, de encuentro nacional. Yo estoy muy optimista en función y en relación a lo que hemos visto nosotros. Y nuestro entusiasmo se nutre fundamentalmente de los anuncios que ha hecho el presidente y de las expectativas que se ha generado en el seno empresarial. Ministro, se nos agotó el tiempo. Quisiera que revisáramos 3 posturas fundamentales y que me diera una respuesta breve para finalizar. Fede Cámaras dice que se está haciendo una lectura incorrecta con estos anuncios, a pesar de que consideran que hay medidas interesantes, se tomará más tiempo para hacer un pronunciamiento oficial. Con Industria dice que estas medidas no atacan la inflación. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, decía que estamos a la luz de una crisis humanitaria y que sin ayuda internacional no se puede salir de esta crisis. Su respuesta. Sí, incluso hay expresiones tan estrambóticas como la que tú acabas de explicar. Nosotros nos hemos reunido con inversionistas extranjeros en nuestros últimos días y han visto acá, y la primera asombro es que, bueno, que aquí no hay ninguna crisis humanitaria, ninguna naturaleza, hay problemas económicos. Nosotros los invitamos a todos a que participen y entendemos que hay sectores de la sociedad venezolana, en lo político y en lo económico, que están tan divorciados no solamente de la necesidad del país, sino también del futuro de la nación, que jamás van a aceptar que les tiendan la mano para trabajar en función de un proyecto común de todo el pueblo venezolano. Tienen un propósito que es absolutamente miserable, y permítame que utilice esa palabra un poco dura, pero cuando tú pones en una balanza el bienestar y la felicidad de un pueblo y por otra parte el interés personal y tú te vas por ese último, yo pienso que eso es censurable para cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Jesús Faría, ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Gracias por habernos acompañado ustedes también. Gregorio.